Sí. No escuché solo escuché el pedido de la hermana Daniela y el de usted. Sí, solamente esos 10. Ok. Padre Celestial, gracias porque podemos reunirnos a esta hora para estudiar el idioma original del Nuevo Testamento. Te pedimos que tu Espíritu Santo Padre, eh, reprende. nos mantenga bien despiertos para poner atención a todo lo que nos explique el hermano Ricardo. Amén. Y, y te pido que el hermano Ricardo lo pueda explicar así, eh, fácil como hasta ahora lo ha explicado. Y te pido por la familia de la hermana Daniela, eh, por su papá, su hermano y por las personas que pidió que les dé su salud. Y te pido por el papá del hermano Ricardo, que siempre estoy orando por él y sigo Amén. orando por él, que tú Amén. lo tomes en tus manos y que hagas tu voluntad y que lo, lo, lo sanes, le des su salud. Y bueno, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender lo que el hermano Ricardo nos explica. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. 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 Ya. Vamos a compartir pantalla. Tengo que esperar que me habiliten. ¿Ustedes me avisan? Habilitado. Súper. Ya. Ya, ahí está. Bueno, nosotros, ¿se recuerdan lo que vimos ayer, hermano Fernando? Exactamente, todos los artículos. Ayer vimos los artículos y vimos los casos, ¿no es cierto? El caso nominativo, vocativo, genitivo, dativo y acusativo. Y vimos que los artículos de alguna manera están representando a los casos, ¿no es cierto? El masculino, ¿no es cierto? El jo representa al sujeto, el femenino igual, el neutro igual, y todo lo que vimos ayer. Ahora vamos a ver los sustantivos de la segunda declinación. Miren lo que dice acá. Los sustantivos de la segunda declinación son masculinos, son femeninos y son neutros. ¿Ya? Miren, todos estos que están acá, de hecho este es un vocabulario que el pastor en algún momento envió, así que para que el hermano Ricardo, que es una de las personas que está haciendo el curso intensivo, y para los hermanos que van a escuchar después, la hermana Ruth, la hermana Ana, el hermano Rodrigo Urrutia, y no recuerdo los nombres del otro hermano, este vocabulario es lo ideal que ustedes se lo puedan aprender. Todas las palabras que terminen en os, fíjense, son sustantivos de la segunda declinación. De alguna manera esta regla se va a quebrar en la tercera declinación, pero eso lo vamos a ver después. Lo importante es que ustedes sepan ahora que los que terminan en os son sustantivos de la segunda declinación. Y estos sustantivos que terminan en os pueden ser masculinos y también pueden ser femeninos. Entonces nosotros nos preguntamos y decimos, pero ¿cómo voy a saber yo si un sustantivo que termina en os es masculino o es femenino si terminan iguales? Lo vamos a explicar. Aquí voy a hacer una pregunta y quiero que me responda el hermano Ricardo Ruz o el hermano Fernando. Si hay algún hermano nuevo, yo quiero que esta respuesta me la den ellos, porque esto nosotros lo hemos explicado los que llevamos más tiempo, entonces quiero que ellos me respondan esto. Entonces voy a volver a decirlo. Estos sustantivos que están acá son de la segunda declinación, terminan en os. El femenino también termina en os.
Entonces nosotros nos preguntamos, ¿y cómo puedo yo saber si uno es masculino o femenino? Lo vamos a explicar después. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Estos sustantivos son masculinos o son femeninos? Hermano Ricardo, hermano Fernando, solo los nuevos. Estos son todos. Pero mire la pregunta, espéreme, mire la pregunta que yo estoy preguntando. Estos sustantivos que están acá, todos los que están acá, ¿son masculinos o son femeninos? Masculinos. Esto es para los nuevos. ¿Ah? Masculinos. ¿Por qué dice usted que son masculinos? Porque el artículo jo indica el Excelente, sujeto. hermano. Indica el sujeto. Lo felicito. Excelente. El artículo que acompaña la palabra nos va a decir si es masculino o es femenino. Hermano Fernando, lo felicito. Entonces, todos estos sustantivos que están acá son todos sustantivos masculinos y todos son de la segunda declinación. ¿Y cómo yo sé que todos estos sustantivos son masculinos? Como bien lo dijo el hermano Fernando Estefo, por el artículo. Este artículo es artículo masculino y es singular o plural, hermano Fernando. Es singular. Bien, es singular. Entonces, por el artículo, yo sé que estos son masculinos. Ahora, vamos acá. Miren. Una pregunta, profesor. Dígame, profesor. Me queda como muy grande esa palabra, pero dígame, hermano Ricardo. Pero está de profesor, pues, hermano. Mire, usted está hablando de segunda declinación. ¿Sí? Si hay segunda, mencionó también una tercera. Sí, es que no la hemos visto esa. Sí, pero quisiera saber a qué se refiere usted cuando habla de declinación. Entiendo yo que es algo que baja. ¿Es así? No, ¿No? hermano Ricardo, no. ¿Usted me puede explicar? ¿No es Ricardo, un comentario. En cierto sentido, el hermano Ricardo Ruz tiene razón, porque declinar es cuando algo va cayendo. En el sentido de cómo ocurre con los sustantivos, se refiere a cómo termina la palabra, cómo decrece hacia el término de la palabra. Entonces, por eso se ocupa la palabra declinación. Sí, sí, puede ser porque en el sentido de que va del sujeto, va hasta lo menor. Si lo miramos desde ese punto de vista, lo miramos quizás en los casos, sí, porque del sujeto va bajando a lo... Porque lo más importante es la oración del sujeto. ¿Sí? ¿Sí, hermano Ricardo? ¿Está bien? Buen alcance. Entonces, miren, estos sustantivos que están acá, yo sé que todos son masculinos por el artículo. El artículo me ayuda a mí, pero mucho. Lo otro, miren, siempre cuando yo quiera buscar una palabra en el diccionario, estamos hablando de los sustantivos de la segunda declinación, porque no hemos hablado de la tercera ni de la primera, que la primera la vamos a ver mañana. En el caso de los sustantivos de la segunda declinación, yo cuando los quiera buscar en el diccionario, no sé, por ejemplo, si yo, aunque los mire, esto lo voy a explicar más adelante igual, pero mire, lo voy a mostrar acá mejor. Miren, fíjense. Ustedes ven esta palabra que está acá arriba, ángelos, ¿la ven bien? Sí. Ya, qué bueno. Miren, es que a mí justo me molesta acá esto que está aquí arriba. Espérenme, lo voy a volver acá. Pero yo sé lo que dice acá en realidad. Miren, esta palabra ángelos, si ustedes se fijan, termina en la omicron y termina en la sigma. Y acá, aunque no lo veo, pero sé que está la omicron con la upsilon, que está representando el caso genitivo, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y esta M que aparece acá, que yo le veo solo las patitas nomás, está diciendo que esta palabra es masculina. Entonces, si me dice que es masculina, yo sé cómo la voy a declinarla, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, siempre cuando yo quiera buscar esta palabra, y voy a ir acá mejor para explicarlo al tiro, fíjense que acá,
fíjense que acá la palabra está declinada. Esta palabra que está acá, voy a volver, es la que está aquí. Pero esta palabra que está acá está declinada. Entonces yo nunca la voy a encontrar en el plural, porque este es el plural, nunca la voy a encontrar así en el diccionario, ni así, ni así, ni así, ni así, ni así, ni así. Solamente la voy a encontrar siempre así. Nunca la voy a encontrar así, así, así. Aunque usted la busque, no la va a encontrar nunca. Se va a amanecer, se va a comprar 1000 diccionarios y no la va a encontrar nunca. Siempre cuando usted la quiera buscar en el diccionario, la tiene que buscarla así. Logos. Acá está declinada, que eso lo vamos a explicar más adelante. Un poquito más adelante. Entonces, fíjense que esta palabra, angelos, yo sé que es masculina porque el propio diccionario a mí me lo dice. Miren esta que está acá. También termina en os, pero esta palabra es femenina. ¿Y cómo yo sé que es femenina? Porque el propio diccionario me lo dice. Y esta palabra también, que la vamos a ver un poco más adelante, nunca la voy a encontrar declinada como lo vamos a ver más adelante, siempre la voy a encontrar en el diccionario así. Y es femenina. Entonces, como los sustantivos, disculpen. Entonces, como los sustantivos de la segunda declinación terminan en os, los masculinos, y los femeninos también terminan en os, entonces yo me pregunto, ¿y cómo sé yo si la palabra es masculina o es femenina? Bueno, en este caso, el propio diccionario me ayuda. Y no solo el diccionario, siempre cuando usted vea un texto bíblico, según la regla, que en realidad vamos a ver que la regla se va a quebrar mañana, la regla dice que la palabra tiene que concordar en género, número y caso, pero la regla se quiebra. En realidad, las reglas en griego son totalmente irregulares. Yo un día estaba estudiando un poquito de lo que se va a ver en el segundo semestre. Hay cosas que vi y las estaba viendo ahora y es impresionante cómo la regla se quiebra. Lo vamos a verlo. Pero el diccionario me ayuda a mí, en este caso, el texto, porque siempre va a ir acompañando el artículo. Pero lo importante es que ustedes sepan que en la segunda declinación los que terminan en os y los que terminan en os pueden ser masculino y femenino. ¿Yo cómo sé? Porque también hay muchos textos en el Nuevo Testamento que están sin artículo. Hay nombres que aparecen sin artículo, hay sustantivos que a veces aparecen sin artículo, entonces yo quedo ahí a brazos cruzados. ¿Y cómo sé yo? Bueno, yo voy al diccionario y tengo que buscarlo siempre por os. Y el diccionario me dice esta palabra es masculina y esa F que está acá está diciendo que es femenina. La palabra ergon, que significa obra o hecho, trabajo, tarea, misión, esta es una palabra neutra. Y fíjense que termina en on, pero en el genitivo igual va a quedar igual como la segunda, que lo vamos a ver ahora, pero miren, esa N que está aquí me dice que es neutra. Entonces yo no me tengo que complicar mucho porque el diccionario me va a ayudar a mí. El diccionario y el artículo son mis mejores amigos en este aspecto porque me van a ayudar. Pregunta, ¿esto queda claro hasta aquí? Hermanos. Sí. Ustedes me tienen que decir, porque si no queda claro, porque de alguna manera nosotros mañana ya pasamos la primera, después vamos a pasar a los pronombres, a los verbos, entonces estas cosas como van a ir quedando atrás. Entonces yo les pregunto, ¿esto quedó claro? ¿Hermano? A mí me quedó claro. Ya, súper. Sí les voy a pedir que cuando pregunten si me dicen, porque no sé, como no, si no hablan, que ahí como sin saber nada. Miren, aquí está la palabra logos, y esta palabra nosotros sabemos que es una palabra masculina. ¿Y cómo sabemos? Porque miren, ahí está, en el vocabulario. Y por el artículo sabemos que esta es una palabra masculina. Y ahí está el significado, la palabra o el discurso. Les doy un dato, hermano.
muchas veces nosotros vamos a encontrar gramática que, y voy a poner un ejemplo aquí, si hay una, estoy seguro que está aquí. Esta que está acá, mira. Esta que está acá. Fíjense la palabra cosmos. Aquí esta gramática la traduce solo como mundo. Pero si ustedes la buscan en el diccionario también la traduce como universo. Entonces, el diccionario muchas veces es mucho más amplio que a veces los significados que aparecen en la gramática, para que ustedes sepan ya. Entonces, la palabra que está acá, logos, esta es la palabra que nosotros buscamos en el diccionario. Aparece así, y como dijimos, aparece acá la Omicron con la Upsilon, y aparece, ¿no es cierto?, la palabra M que representa masculino. Y esta palabra que está acá se declina, como recién decía el hermano Ricardo, declina, como que va disminuyendo. Yo en realidad encuentro que es una buena aplicación, pero no lo veo tan así yo en realidad, pero quizás para uno recordarlo está bien. Miren, las desinencias de esta palabra son así, estos se llaman desinencias. Os, u, o, om. Estas son las desinencias del neutro. On, u, o, om. Y estas son las desinencias del masculino plural. Hoy, on, oís, us. Y estas son las desinencias del neutro plural. A, on, oís, a. Entonces, miren, acá quiero explicar algo, pero lo voy a explicar con un ejemplo en castellano, quizás para que se pueda entender un poquito mejor. Hermano Fernando, su nombre Fernando, ¿cómo termina? Termina con la O. Termina con la O, ¿no es cierto? Entonces, si usted le quita la O, ¿cómo quedaría? Fernández. Fernando, ¿cierto? Sí. Entonces, fíjense, quizás para explicar con un ejemplo en castellano. Entonces, fíjese que este es su nombre que está acá. Vamos a suponer que su nombre dice Fernandos. Y nosotros le quitamos estas dos, quedaría entonces Fernández, de final. Fernando, ¿no es cierto? Con la D, ¿no es cierto? Sí. Entonces yo, como tengo que declinar su nombre, estamos poniendo un ejemplo en castellano quizás para que se pueda entender un poquito mejor, yo declino su nombre y en el nominativo, Fernandos. Yo declino su nombre en el vocativo y ya no queda Fernandos, sino queda Fernández. Cuando lo declino en el genitivo, ya no queda Fernández, sino que queda Fernando, porque recuerden que la Omicron no se lee. Cuando yo lo declino en el dativo, ya no queda Fernando, sino queda Fernando, pero con una iota suscrita. Disculpe. Cuando yo lo declino en el acusativo, ya no queda Fernando con la iota, sino que queda Fernando. ¿Puedo hacer una observación, una pregunta, pero no tanto de la materia, sino de la forma? Ayer aprendimos los artículos, ¿no es cierto?, con el orden nominativo, acusativo, genitivo y dativo. ¿Este orden acá es arbitrario o uno lo puede poner en otro orden? Porque ya no, esto es totalmente arbitrario. O sea, ya. Porque esto es así. Muy bien. O sea, usted se lo tiene que aprender, o sea, el vocativo usted no le puede colocar este. No, digo que debajo del nominativo, debajo de la palabra nominativo, yo me gustaría poner mejor acusativo, porque así me lo aprendí los no, artículos. usted dice lo que está acá, el orden, no, esto, hermano, mire, cuando yo la primera vez que estudié me lo enseñaron así. Me recuerdo cuando hice un curso en otro lado, no, hermano, esto apréndaselo como usted quiera, ¿ya?
Acá fíjese que esto yo lo saqué cuando yo recién estudié, mi profesor lo enseñaba así, nominativo, vocativo, genitivo, dativo, acusativo. Algunos enseñan nominativo, acusativo, genitivo, dativo y ponen el vocativo al final. Pero esto, hermano, es, como le digo a usted, apréndalo como usted quiera. Esto que está acá es totalmente estático, esto no cambia, esto es así. Os, u, o, om. Hoy, on, oís, us. Entonces, vamos a ir acá. Miren, y aquí está la palabra declinada. Miren, esta es la raíz. Nosotros colocamos recién el ejemplo del hermano Fernando, entonces miren, esta es la palabra logos. Y yo para declinar esta palabra, lo que tengo que hacer, le tengo que quitar la omicron y la sigma, y me va a quedar así log. Y yo lo declino ahora en el genitivo logu, en el dativo logó, en el acusativo logón y en el vocativo logué. Y aquí lo leo todo junto. Logos, logú, logó, logón, logué. Ahora yo la tengo que declinarla en el plural. Logoy, logón, logois, logus, logoy. Y aquí está la palabra, está junta, ¿no es cierto? Está unida. Logoy, logón, logois, logus, logoy. Entonces, hermano, esto nosotros lo que tenemos que aprender aquí, que está acá, es como yo la busco en el diccionario. Logos, así está en el diccionario. Y el diccionario me va a decir a mí si es masculina o es femenina, suponiendo que yo la encuentro en el Nuevo Testamento sin artículo. Y como estamos hablando de la segunda declinación, no podemos hablar de la tercera, porque todavía ni siquiera los hermanos han visto eso. El diccionario me va a decir si la palabra es masculina o femenina. Entonces, si el diccionario me lo dice, yo voy a saber de qué forma se declina el masculino. Entonces, miren, como esta palabra es masculina, yo tengo que declinarla así. Logos, logú, logó, logón, logué, logoy, logón, logoís, logus, logoy. Y como esta palabra es masculina, yo tengo que colocarle el artículo masculino, singular. En el caso del singular, ¿le coloco el artículo femenino o le coloco el artículo neutro? ¿Qué piensan ustedes? No le escucho. No le escucho, hermano Fernando. Hermano Ricardo, ¿me escucha? Sí, estoy pensando que Ya, es estas que lo que pasa es que, disculpe, es que el hermano Fernando me hablaba y yo pensé que no me escuchaban. Entonces, mire, esto es para todos. Aquí vamos a que todos los hermanos puedan opinar. Entonces, miren, si esta palabra es masculina y yo la declino, logos, logú, logó, logón, logué, logoy, logón, logoís, logus, logoy, si es masculina y yo tuviera que colocarle el artículo a esta palabra, ¿yo qué artículo le colocaría? ¿Le colocaría el artículo masculino, el femenino o el neutro? Los hermanos nuevos, o sea, los hermanos nuevos, los hermanos que llevan más tiempo, ellos pueden responder igual. Hablen un poquito más fuerte porque... Si es masculino, debería ser jo. Exactamente, si es masculino, yo tengo que colocarle el artículo masculino. Entonces, Claro, miren, exactamente, entonces yo aquí le colocaría jo, aquí le colocaría tú, la tau, la omicron y la upsilon, tú. Aquí le colocaría la tau con la omega y la iota suscrita. Y fíjense, miren, el artículo concuerda en género, número y caso. Pero lamentablemente, hermano, la regla se quiebra. Y lo vamos a verlo, miren. Pero esto no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver mañana.
y en realidad lo vamos a ver ahora, en realidad. Miren, fíjense que acá, el artículo, imagínenselo acá, miren, anótelo en un cuaderno. Miren. Anote la palabra logú en un cuaderno. Y fíjense, si yo tengo que colocarle el artículo, le coloco la tau, la omicron y la upsilon. ¿Encuentran algo allí que se parezca? Hermano Ricardo. Si le tengo que poner logú. Sí, mire, acá a logos, nosotros ¿Sí? le colocamos aquí, vamos a suponer que en toda esta corrida acá le vamos a ir colocando el artículo. Me imagino que ustedes los tienen anotados porque yo ¿Sí? les dije que lo anotaran. Acá yo le coloco la omicron con el espíritu rudo. Acá yo le coloco la tau, la omicron y la upsilon. Acá le coloco la tau con la omega y la iota suscrita. Acá le ¿Ya? coloco la tau con la omicron y la nu. Recuerden que este no tiene artículo, el vocativo no tiene, pero aparece algunos textos con la omega, con un espíritu suave y un acento circunflejo. Acá, si yo tuviera que colocarle el artículo, le coloco la omicron con la iota, con un espíritu rudo en la iota. Acá si tuviera que colocarle el artículo, le coloco la tau, la omega con la nu. Si tuviera que colocarle el artículo acá, le coloco la tau, la omicron, la iota y la sigma. Si tuviera que colocarle el artículo acá, le coloco la tau, la omicron, la upsilon y la sigma final. Y este muchas veces lleva este mismo que está acá, hoy. Entonces, hermano, lo que nosotros tenemos que aprender aquí es que estas son las desinencias de la segunda declinación. Os, u, o, on. Y estas son las plurales. Hoy, on, oís, us. Y esta tenemos que tratarla de aprenderlas de memoria. Entonces, miren, ahí está la palabra declinar. Miren, aquí la palabra está con el artículo. ¿Se recuerdan que recién le colocamos el artículo? Miren, y aquí está con el artículo. Jólogos, túlogú, tólogo, tólogón, logué. No tiene artículo. Hoy logoi, tol logón, tois logois, tus logus, logoi. Y aquí está traducida. Entonces fíjense que acá, esto igual es súper importante, miren, fíjense que acá como este artículo es él, no podemos traducir el palabra, sino que tenemos que traducir la palabra. Entonces fíjense, la palabra, de la palabra, a la palabra, y como invocación o palabra. Las palabras, de las palabras, a las palabras, y aquí es con expresión o palabras. Entonces lo que ustedes tienen que entender o tienen que saber que todo se origina solo de esta palabra que está acá, logos. Y miren, de esta palabra que está acá surge todo lo que está acá. No sé si ustedes, bueno, imagino que todos nosotros, cuando nos hacían esas pruebas en matemáticas y nos colocaban un ejercicio chiquitito, que yo me recuerdo que uno tenía que, a veces uno hacía un ejercicio largo, tenía que en matemática, esto es muy parecido, es exactamente lo mismo, porque solo de esta palabra que está acá se va a originar todo esto que está acá. Yo lo que tengo que saber, que esta es la raíz completa, logos, pero yo para declinarla, le saco la omicron y le saco la sigma, y queda log, y le voy colocando las desinencias, logú, logó, logón, y el vocativo, el logué. Entonces lo que yo tengo que aprenderme acá, más que aprenderme todo esto, lo que yo tengo que aprenderme esta que está acá. El artículo lo vimos ayer, logos. Y yo lo que tengo que aprenderme de memoria es esta, u, o, e.
Y acá igual. Hoy, on, oís, us. Y fíjense que si yo me aprendo el artículo, si yo me aprendí el artículo, es súper fácil. Porque si yo me aprendo el artículo, yo sé que para declinarlo, lo único que tengo que hacer aquí es sacarle la tau. Miren, es la misma. Omicron, upsilon. Le saco la tau y queda la omega. Le saco la tau y queda la omicron con la nu. Aquí igual, miren, aquí lo que va a cambiar va a ser el espíritu rudo. Acá ya no va a llevar espíritu rudo al final. Ton, le saco la tau y queda on, sin el acento. Aquí igual, miren, toís, le saco la T, oís, le saco la T, ous. ¿Se dan cuenta, no? Que si yo me aprendo el artículo, se me va a hacer esto mucho más fácil. Y esto lo van a ver ustedes en muchos otros ejemplos más, quizás con otras palabras. Entonces, la clave aquí es aprenderse estas que están acá. ¿Y cómo la aprendemos? Así decimos, os, u, o, om. Y el plural, hoy, on, oís, us. Si yo me aprendo estas que están acá, yo puedo declinar cualquier palabra. Entonces, miren, una pregunta. ¿Anotaron estas que están acá en el cuaderno? No. Anótenlas, porque vamos a ver al tiro un ejemplo. Solo quiero que anoten estas que están acá, os, u, o, on, pero así mismo como están acá, nominativo, vocativo, genitivo, dativo, acusativo. Anótenlas. Y cuando estén listos, ustedes me avisan. Saludamos a nuestra hermana Blaisy, que está con nosotros por primera vez en las clases de reforzamiento. Ella por tema de estudio no podía estar. Cuando ustedes la tengan lista, ustedes me avisan, ¿ya? Gracias, hermano Ricardo. Esto, amén, amén. Entonces miren, os, u, o, on. Pregunta, ¿esto ya lo anotaron en su cuaderno? Sí. Ya. Ahora quiero que anoten esta acá. Miren, estas que anotaron son singular. Ahora quiero que anoten estas que están acá, las plural. Hoy, on, oís, us. Y estas son plurales. No tienen para qué anotar nominativo acá al lado porque se supone que la están haciendo así en el mismo orden. Cuando ustedes estén listos me avisan. Yo listo por mi lado, hermano. Ya, están listos. Entonces miren. Dijimos recién que esta palabra que está acá, a la hora de declinarla, yo le quito os y me queda loc, ¿no es cierto? ¿Está bien? Con uno que me vaya respondiendo yo quedo contento. Entonces, loc. Entonces yo la comienzo a declinar. Genitivo, logú, dativo, logó, acusativo, logón, y vocativo, logué, singular. Pero yo ahora la tengo que declinar en el plural. Logoi, logón, logoís, logús, logoy. Entonces vamos a ir acá. Entonces vamos a hacerla con esta que está acá. A ver, ¿cuál? Una fácil. Dulos. Y les voy a ir preguntando porque ustedes tienen su apunte y miren. Esta que está acá está
en nominativo, ¿no es cierto? En la raíz completa, ¿no es cierto? Porque está nos, ¿o no? ¿Estamos bien? Sí, sí. Ya. Si esta que está acá tuviéramos que declinarla ahora en el genitivo, hermana Blazy, ¿cómo quedaría? Ah, me mató. Ah, sería Dulú. Exactamente, Dulú, porque Eh, recuerde que la Omicron con la Upsilon siempre se lee Du, la Omicron es como si no estuviera, entonces quedaría Dulú en el genitivo, ¿no es cierto? Yo no estoy mirándolo, ustedes miren la punta, porque igual esto yo me lo sé de memoria, Lugú. Entonces, si tuviéramos que ahora declinar esta palabra, pero en el vocativo, hermano Fernando, ¿cómo diría? No le escucho, hermano Fernando, no sé si su audífono, no sé. ¿Dule? ¿Ahí? Bien, Dulé, bien, eso me dice que ustedes están captando. Hermano Ricardo, si tuviéramos que declinar esta en el dativo, ¿qué diría? Hermano Ricardo, Sí, estoy viendo, es que tengo ¿le que... ayudo? ¿Le ayudo? Duló, Bien, disculpe, ¿y la omega qué lleva abajo? la iota suscrita. Bien, bien, hermano. Entonces voy a ir a buscar acá, ¿a quién? ¿Es un acento circunflejo también o no? Sí, pero no estamos viendo los acentos ahora. Ah, No ya. estamos viendo los acentos. Pero lleva acento Herma- circunflejo. hermana Daniela, si esta que está acá tuviéramos que declinarla en el acusativo, ¿qué diría? ¿Cuál, perdón? A ver. Acá estamos usando esta, dulos. Ah, Dule. No, porque mire, el nominativo es dulos, el vocativo es dule, el genitivo es dulo, el genitivo es dulo. ¿Y cómo quedaría el acusativo? Ah, ya. Dulón. Bien, hermana Daniela, dulón. Dulón. Entonces voy a ir a buscar allá. ¿A quién veo aquí? A ver. Aquí veo un nombre que dice una P, una A, una D, una Z. No sé quién es. Ya. Hermano Luis Vargas, si dulos tuviéramos que declinarlo en el plural, ¿cómo diría? Diría diría Joy Duloy. Duloy. No, no le estamos colocando el artículo. Ah, ya, Duloy. Solamente la estamos declinando. Duloy. Si tuviéramos que declinarla ahora, hermano Fernando Estefo, esa misma en el vocativo, ¿qué diría? Duloy. Bien, hermano Fernando Duloy. Hermano Ricardo, si tuviéramos que declinar esta en el genitivo, ¿ah? ¿Cuál? Es que yo no veo bien, estoy con el celular. Estoy Ah, usando ya. esta nomás, dulos. Listo. Si tuviéramos en el plural, ¿Ya? ¿Y en qué caso? en el plural genitivo. Sería Dulón. Bien, hermano Ricardo, Dulón. Entonces, Benito, ¿dónde veo el Benito? Acá está. Benito, si tuviéramos que declinarla esta en el dativo plural, La palabra thanatos o dulos. no, aquí, Benito, en dulos, estamos usando dulos, ¿Ya dulos? ¿En cuál? en el genitivo plural. Genitivo plural. Sí, Dulón. Dulón, en el plural. ¿Sí? Genitivo. Tocaba el dativo, hermano Ricardo. Ah, disculpa. A ver, espérenme un poquito. No, si yo no. Tondulón. No, en el genitivo plural estoy diciendo yo. Disculpen, era el dativo plural Benito. Entonces, vuelvo acá. Dativo. Sí, disculpa, yo me equivoqué. El dativo plural.
Dativo plural debiese ser dul... Ois. dulois. Exactamente, duloi. Diego, si tuviéramos que declinarla en el acusativo plural, Dulos. bien. Entonces, se dieron cuenta que no es difícil, entonces todas estas que están acá, yo las puedo declinarlas. Entonces, miren, por el tiempo, quizás por la hora, porque no vamos a estar hasta muy tarde hoy, la mayoría de ustedes tienen mi WhatsApp. Declínenlas estas que están acá. Y ustedes me la envían y yo se las reviso. Ustedes pueden hacer con 3 que hagan, yo quedo contento. Y me la mandan y yo se las reviso y les digo si están bien o están mal, obviamente mirando su apunte. Entonces, esa es la segunda declinación. Entonces, fíjense, de aquí parte todo. Yo le quito la Omicron, le quito la sigma y le voy colocando las desinencias. U, O, on, E. Hoy, on, oís, us, oí. Y si yo le tengo que colocar el artículo, le coloco el artículo masculino porque la palabra es masculina. ¿Y cómo yo sé que es masculina? Porque esta palabra, si yo la busco en el diccionario, va a aparecer así, como está acá. Logos, una rayita, la Omicron, la Upsilon, una rayita, y va a aparecer la palabra M. Y me está diciendo que esa palabra es masculina. Si esa palabra es masculina, yo tengo que colocar el artículo masculino. ¿Y cuáles son los artículos masculinos? El masculino singular en artículo los vimos ayer. Son estos que están acá. Jo, tú, to, ton. Recuerden que este vocativo no tiene artículo. El artículo plural. Joi, ton, tois, tus. ¿Se entiende hasta aquí esto? Entendido, sí. A mí no yo. Sí, hermano. Ya, qué bueno. Entonces, avancemos. Ya, esta que está acá, la palabra ergón, esta es una palabra neutra. Y aquí está la raíz de la palabra. Si esta palabra tenemos que buscarla en el diccionario, y miren, y quiero volver acá, miren. Si usted quiere buscar esta palabra en el diccionario, supongamos que usted está leyendo San Juan capítulo 6, y usted ve esto en el diccionario. Y usted quiere buscarla en el diccionario, esta que está acá, no la va a encontrar jamás, nunca. Y aunque le pregunte al pastor, a los eruditos más grandes de la iglesia, y ellos le digan, nosotros se la vamos a buscarla, no la van a encontrar nunca, porque no existe, mire, esta no la va a encontrar nunca en el diccionario, nunca, 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 porque no están en el diccionario, solo usted la va a encontrar así. Usted acá la va a encontrar declinada cuando usted la decline, pero la palabra en el diccionario, usted la va a encontrar siempre así. Esto grábenselo, porque a lo mejor usted la va a encontrar así y la va a buscar en el diccionario y no la va a encontrarla. Siempre la va a encontrar en el caso nominativo, siempre, siempre. Esto es importante que usted lo anote. Y con ergón, que esta es una palabra neutra, va a ocurrir exactamente lo mismo si usted la quiere buscar en el diccionario. Así, 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 así. Con toda esta forma que está acá, no la va a encontrar nunca. Se va a cansar de buscarla y no la va a encontrarla. Porque usted siempre la va a encontrarla así en el diccionario. Y esta palabra, aquí está la raíz completa. Pero yo para declinarla, lo que tengo que hacer, le quito la Omicron y le quito la N y me queda así. Y comienzo a declinarla. Ergú, ergó, ergón, ergón. En el plural, ergá, ergón, ergoís, ergá, ergá. Entonces fíjense, si ustedes se fijan, usa la misma de la segunda declinación. U, O. Usa la misma de la segunda declinación. On, oís. Entonces, si yo encuentro esta palabra aquí, un ejemplo, ergú, y el artículo va a ser el mismo.
Entonces yo no voy a saber ¿cómo puedo saber si esta palabra es masculina o femenina? De una forma. Aunque aquí no hay ninguna, pero todo el vocabulario que se dé, si usted se lo aprende, usted va a saber al tiro si es una palabra masculina, femenina o neutra. Entonces aquí el vocabulario es vital que nosotros lo aprendamos. Aquí le va a ayudarle solamente eso. Entonces seguimos, y esta palabra yo la declino. Igual que la otra, miren. Dijimos, ergón, ergú, ergó, ergón, ergón, ergá, ergón, ergoíz, ergá, ergá. Y ahí está toda junta. Ergón, ergú, ergó, etcétera, etcétera. Entonces, al igual que nosotros nos aprendimos estas desinencias que están acá y estas que están acá, tenemos que aprendernos estas que están acá y vamos a aprender nosotros a declinar la palabra. Y fíjense, si yo tengo que, no le coloco el artículo jo, porque como la palabra es neutra, lleva el artículo todo. De la segunda declinación, y acá ocupa el mismo, pero acá va a ocupar el neutro. Y como la palabra que está acá es neutra, yo tengo que usar el artículo plural neutro, y ya no es to, sino que está. Entonces, ¿se dan cuenta que es vital que nosotros no aprendamos los artículos? Porque si no nos aprendemos los artículos, nos va a costar colocarle los artículos a las palabras. Para avanzar, ¿se entiende esto? Sí, por mi parte sí. Qué bueno. Si con uno que me responda, miren, y aquí la regla se quebra. Y voy a volver acá al final, para que ustedes vean que el griego es muy irregular, porque dice una cosa y después sale con otra, miren. Esta que está acá, dijimos que termina en os, y yo la busco en el diccionario, y el diccionario me dice que es masculina. Pero los sustantivos de la segunda declinación, hay otros que también terminan en os, pero son femeninos. Y como yo sé que la palabra es femenina, voy al diccionario y el diccionario me dice, esa F me dice que es femenina, y esa N me dice que es neutra. Esa M me dice que es masculina. Y esta palabra me está diciendo que es una palabra femenina, jodo, misma que está acá. Vamos allá. Acá. Fíjense, a la hora de conjugarla, sin el artículo, la conjugo igual que la otra. Logos, jodós, jodú, jodó, jodón. En el plural, jodoy, jodón, jodoís, jodús. Pero vimos recién que esta palabra es masculina o es femenina. Masculina. ¿Es masculina? Femenina. Es femenina. Vamos de nuevo, porque quiero que quede claro. Miren, acá vimos recién que esta palabra, el diccionario nos dice que es femenina. Mira, hermana Blaise, ahí está. Eso está indicando que la palabra es femenina. Entonces, la palabra jodos, que termina en os, porque los sustantivos de la segunda declinación, hay algunos que terminan en os, que son masculinos, y hay otros que terminan en os, que son femeninos. ¿Y cómo sabemos si es femenino? Fácil. El mismo texto nos va a ayudar. Si no está el artículo, nos va a ayudar el diccionario. Entonces, fíjense, si yo la declino por este lado que está acá, la declino igual que la otra normal. Jodós, jodú, jodó, jodón. Jodoy, jodón, jodoís, jodús. Y voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Esta palabra jodos es masculina o es femenina? Femenina. Ahora sí, es femenina. Bien, hermana Blake, es femenina. Entonces, si es femenina,
y yo tengo que colocarle el artículo, ¿le coloco el artículo masculino o le coloco el artículo femenino? Por supuesto, el femenino. El femenino. Tienen que Femenino, y corresponder. fíjense, y de hecho está con el artículo, pero fíjense que es raro porque mire, hermano Ricardo, tiene la terminación de la segunda declinación y no concuerda en género, número y caso. Aquí la regla se quebró. ¿Por qué? Porque por la terminación nosotros esperaríamos que acá fuera un artículo masculino. Por la terminación esperaríamos que acá fuera un artículo masculino, pero esto es así. Entonces, como la palabra es femenina, yo acá uso la misma que uso en la segunda declinación del masculino, pero a la hora de colocarle el artículo, le coloco el artículo femenino. ¿Y cuál es el artículo femenino? El que está acá. Ge, tes, te, tem. Jai, ton, taís, tas. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Sí, Entonces, miren, igual lo voy a explicar de nuevo. Igual lo voy a explicar de nuevo. Los sustantivos de la segunda declinación terminan en os. Si usted quiere buscar esta palabra en el diccionario, no la va a encontrar nunca así, ni así, ni así, ni aunque suene repetitivo esto, pero yo lo voy a repetir igual. Usted siempre la va a encontrar así, siempre, siempre, siempre. El diccionario le va a decir a usted si la palabra es masculina o si la palabra es femenina. Como esta palabra jodos es una palabra femenina, usted a la hora de declinarla, jodos, jodú, jodó, jodón, jodoy, jodón, jodoís, jodús, está bien. Pero usted se puede confundir y puede decir, ah, como yo le coloqué igual que la que está acá, igual que la que está acá, son las mismas, fíjense. Yo le voy a colocar el artículo masculino, pero no, porque si la palabra es femenina, yo tengo que colocarle el artículo femenino. Acá se va a mantener igual que la otra, pero el único cambio va a ocurrir acá en el artículo. Entonces usted, como usted le enseñaron, y fíjense que esto, miren, el griego yo le contaba al patito Retamal, yo le contaba que el griego es como que si a usted le dicen, usted va andando por un jardín y usted ve un letrero y dice, usted no puede sacar ninguna flor. Entonces usted no puede sacar ninguna. Pero después usted más allá ve un letrero y dice, usted puede sacar flores. Y usted dice que raro, porque si allá decía que no, y acá dice que sí, el griego es totalmente irregular. En algunos lados va a encontrar que algo es muy estático, pero en otros lados la regla se quebra. Porque es así, hermano. Es totalmente así. Y en la tercera declinación, cuando la estudiemos ahí, van a ver lo irregular que es esto. Entonces, miren. Entonces, como la palabra es femenina, yo le coloco el artículo femenino. Entonces, cuando usted encuentre una palabra, vamos a suponer que estamos leyendo nosotros Marcos capítulo 1, versículo 2, y usted va a decir, oye, qué raro termina en os, pero yo esperaría ver acá el artículo Omicron con el espíritu rudo. Yo esperaría ver jo. Entonces, cuando usted ve esto que está acá, usted dice, ah, no. Usted dice, no, porque esta palabra es una palabra de la segunda declinación y es una palabra femenina. ¿Y cómo sabe usted que una palabra femenina? Porque el propio artículo le va a decirle. ¿Saben, hermano, que nosotros si no aprendimos el artículo nos va a ayudar? Porque el artículo le va a decir a usted, y lo vamos a ver acá en el ejemplo ahora, el propio artículo le dice a usted si la palabra es masculina o femenina. O sea, usted no tiene para qué preguntarse si es masculina o femenina, miren, y lo vamos a ver ahora en el ejemplo, miren. Y yo les voy a ir preguntando uno por uno. Hermano Fernando Estefo, miren, yo aquí estoy marcando dos palabras, esa que está acá y esta que está acá. Yo le pregunto a usted, ¿esa palabra es masculina o es femenina? Masculina. ¿Cómo sabe usted que es masculina?
Porque el artículo jo lo dice y también la terminación os. Sí, pero recuerde que hay unas que son os y que son Que sí. femeninas, Claro, que pero el igual que la artículo, que está acá. por el artículo solamente. Entonces, usted sabe que esta palabra es masculina solo por el artículo. Sí. Hermano Ricardo, esta que está acá, estas dos que estoy marcando acá, ¿esta es una palabra masculina o es una palabra femenina? Es una palabra masculina. Lleva el artículo jo, que es ¿Y por qué dice nominativo, usted que es una palabra masculina? porque está precedido por el artículo jo. ¿Pero por qué usted dice que está... ¿Y el artículo es? Jo. Sí, pero el Jo artículo hay- es un artículo masculino. Ahora solamente estamos viendo eso, no estamos viendo si es sujeto o no es sujeto. Ahora lo que estamos viendo, ¿cómo yo sé que esta palabra que está acá es masculina? Yo lo sé por el artículo. por el Yo artículo. cómo sé que esta palabra es masculina, ¿por qué? Porque lo que queremos dejar en claro que en los sustantivos de la segunda declinación hay palabras que terminan en os y que son femeninas. Entonces, ¿yo cómo puedo saber si esta palabra es masculina o femenina? Por el artículo. Y si no tiene el artículo, recurro al diccionario. Claro, hay palabras que están siendo en el artículo, pero muchas veces el texto, y todo eso lo vamos a ir viendo en los otros ejemplos, cuando ya después vamos agregando más cosas, y eso lo vamos a ir explicando paso a paso. Hermana Daniela, ¿esta palabra que está acá es una palabra masculina o es una palabra femenina o neutra? Si no sabe, nos dice y le ayudamos. Que estoy de mi celular y estoy haciendo como ampliando la imagen, pero no logro ver cuál de todas las palabras está apuntando. Ah, ya. Tus Está, lobus, mire, exactamente, esa que está acá, tus lobus. ¿Esa palabra es masculina o es femenina? masculina. ¿Y cómo sabe usted que es masculina? Por el artículo, la terminación. Porque el artículo es un artículo masculino. Exacto. Bien, hermana Daniela. Hermana Blaze, esta que está acá, mire, acá, donde dice, esta que está acá, en donde está el 3, estas dos que están al ladito. Esa palabra que está ahí, ¿es una palabra masculina o femenina? Según recuerdo es masculina, que ese artículo es masculino. ¿Y cómo sabe usted que es masculina? Por, por el artículo masculino. ¿Cómo se dice? ¿Joy? ¿Cómo se pronuncia? Joy, Joy. joy, Joy, joy. joy. Siempre cuando el espíritu rudo siempre va en un diptongo o en dos vocales, siempre va en la segunda, pero yo leo de la primera. La única vez que yo leo de acá es cuando acá hay una omicron y una upsilon, porque la omicron con la upsilon siempre va a perder su sonido. Entonces fíjese que yo sé que esta palabra que está acá, no se preocupe, yo sé que esta palabra que está acá es una palabra masculina porque el artículo me dice que es una palabra masculina. Vamos ahora con nuestro hermano Diego. Vamos a buscarle una difícil a Diego porque Diego, como lleva más tiempo, él sabe. Diego, No, esta palabra que está acá, ¿es una palabra masculina o femenina? masculina. ¿Y cómo sabes tú que es masculina? Porque sé que dulos es una palabra masculina y porque el artículo también es masculino. Porque el artículo, ¿no es cierto?, es masculino. Bien. Benito, esta palabra que está acá, ¿es masculina o femenina? Masculina. ¿Cómo sabes tú que es masculina? Porque el artículo tú se ocupa para las palabras masculinas, en genitivo. Bien, Benito. Bien, Benito. Entonces, fíjense que el propio artículo
me va a ayudar. Y no tengo yo que preguntarme, ¿será masculina o será femenina? Porque el artículo me va a ayudar. Miren, vamos a hacer ahora algo un poco más difícil. Pero, ¿alguien me puede decir cómo volvemos esta palabra a su estado original? Porque la palabra está declinada aquí. Recuerden que la palabra, miren, no voy a usar este ejemplo, voy a usar esto. A ver, otra, miren. Esta que está acá. Artos, nominativo. Vocativo, arte. Genitivo, artú. Dativo, artó. Acusativo, artón. El plural, artoí. El plural genitivo, artón. El plural genitivo, artoís. Y el plural acusativo, artus. Y como bien dice mi profesor, si esta palabra que está acá, esta que está aquí, usted tiene que volverla a su estado original para que usted la busque en el diccionario. ¿Alguien me puede decir cuál es la palabra original que está aquí? Porque aquí está declinada. ¿Cómo la puedo volver a su estado original? Quitándole la Fácil. El nominativo. ¿Quitándole qué? desinencia. Ya, pero ¿qué tengo que quitarle acá? A ver, La desinencia en el díganme. acusativo. Ani. On. On. ¿Qué le quito yo acá? No, mire, olvídense del artículo. Acá, solamente. ¿Qué es lo único que tengo que quitar? ¿Acá quito dos cosas o quito una cosa? Solo la Una. desinencia en el acusativo. Una, on. ¿Cuál O quito? sea, la n, La la ni. ni. ¿Y le coloco cuál? La sigma. Bien, y le coloco la sigma. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué es importante que ustedes sepan eso? Porque cuando yo quiera buscar esta palabra, yo tengo que aprender de qué manera yo la vuelvo a su estado original. Y cuando estudiemos los verbos, eso lo vamos a ver mucho. Entonces, yo quedo tranquilo, o mejor dicho, quedo satisfecho al saber que ustedes ya saben que una palabra que está acá, yo puedo saber si es masculina o si es neutra solo por el artículo. Y esta palabra que está acá, yo pensaría a lo mejor que, ahora, esta palabra que está acá, a ver si alguien me responde. ¿Por qué no puede ser neutra? Alguien sí me responde, a ver. ¿Por qué no porque el artículo, puede ser neutra esta palabra? porque es un artículo. ¿Ya? ¿Le escuchamos? Ah, Sí, Porque pero ¿por qué no puede ser neutra? no hay artículo ton en neutro. es un artículo acusativo. ¿Y cuál es el artículo neutro? To. To. Oh, entonces yo sé que esta palabra no es neutra porque el artículo neutro es to. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, Claro. fíjense, ¿se dan cuenta, no? Entonces, el artículo también me va a decir, me va a ayudar. Esta palabra no puede ser neutra porque el artículo neutro siempre es to. Y si fuera un... Ahora miren, a ver si alguien me responde. Si esta palabra fuera un neutro plural, ¿qué tendrían que sacarle ustedes acá y colocarle acá en el nominativo? A este que está acá, ton, nomon, para que fuera un plural, pero solo en el artículo. Hay que sacarle la omicron. ¿Ya? Ta. ¿Y qué más? Bien, ta. Yo le saco la omicron, la nu, y queda ta, porque el artículo plural neutro está. Bien. Miren. Aquí el que responda, porque lamentablemente por el horario no podemos extendernos mucho. Esta palabra que está acá, el que sepa, que abra su micrófono y responda. ¿Está en singular o está en plural? Plural. Está en plural. ¿Y en qué caso está? Nominativo. Nominativo. En nominativo. Bien, Diego. ¿Y cómo sabe el Diego que esta palabra es nominativo? Es plural porque está en hoy. Diego, ¿cuál es la raíz original de esta palabra? Ángelos. Bien, Diego. Bien. Alguien que me diga esta palabra, si está en singular o está en plural.
El que sea nomás. En singular. En singular. ¿Y en qué caso está? Genitivo. Bien, está en genitivo. Hermana Blaze, usted dijo, ¿no es cierto? Sí. Ya, hermana Blaze, si esta está en genitivo y usted tuviera que volverla al nominativo singular, ¿qué diría? ¿O cómo quedaría acá al final? Si no sabe, le ayudo. Con una sigma al final. Bien, hermana Blaze, bien. Eh, Recuerden que siempre las palabras, para volverla a su estado original, yo tengo que volverla al nominativo os. Pero aquí, esta que está acá, díganme, ¿qué palabra es? ¿Masculina, femenina o neutra? Neutra, bien. Y si esta palabra tú tienes que volverla al nominativo, ¿cómo quedaría? Ergón. Bien, Diego. Bien. Bien. Esta que está acá, ¿está en plural o en singular? Plural. En plural. ¿Ya? Y si yo tuviera que colocarle el artículo, ¿cuál artículo le Tois. colocaría yo aquí? Tois. Bien. Ya, le vamos a ir a Diego que descanse un poquito. Y le vamos a pedir a los demás hermanos. Los demás, ¿esta palabra que está acá, está en singular o está en plural? Singular. Singular. Bien, Benito. Y si yo tuviera que esta palabra volverla a su estado original, ¿cómo quedaría? Cosmos. Bien, Benito, quedaría cosmos, ¿no es cierto? Porque yo sé que esa es la raíz original. Aquí la palabra está declinada. Esta palabra que está acá, hermano Fernando, Estefo, ¿está en singular o está en plural? Está en plural. Y si yo tuviera que volverla a su estado original para buscarla en el diccionario, ¿cómo la busco? Hay que sacarle con ángelos. Bien, hermano. Bien. Hermano Ricardo. Vamos a ir a buscarle, hermano Ricardo. Ahí está, hermano Ricardo. Esta palabra que está acá, ¿en qué caso está? ¿No escucha, hermano Ricardo? Sí. ¿En qué caso está esta palabra? ¿Mm? Está acusativo. Está en acusativo. Bien. Si Hermano, una pregunta. Espérenme un poquito, hermano. Anótela ahí en su mente, en su cuadernito, por favor. Ya. Hermano Ricardo, si esta palabra que está acá usted tuviera que volverla al nominativo para buscarla en el diccionario, ¿cómo quedaría? Con sigma final. Bien, hermano. Le quito la nu y quedaría seos. Bien, bien. Hermano Fernando, dígame. En el número 3, el hermano dijo que ergo era neutro. ¿Por qué no puede ser singular? Porque la terminación... No entendí esa. Porque lo explicamos aquí. Mire. Ergón. Solamente porque Ergún, por la... Ya. Porque recuerde que el neutro, mire, ergón, ergón, pero va a usar el genitivo y el dativo de la segunda declinación. Mire, entonces yo veo esa palabra, yo veo esta palabra acá y yo me puedo confundir, pero como el Diego yo sé que respondió, como él conoce la raíz de esta palabra y él la vio acá, po, y yo sé que él la sabe. Él sabe que esta palabra ergón es una palabra neutra, porque de hecho la mostramos acá al principio. Aquí está, ergón. Entonces, como él sabe que es una palabra neutra, él no la vuelve a ergos, porque esta es la palabra original. ¿Y cómo yo puedo aprenderme eso? Aprendiéndome el vocabulario. Claro. Entonces, seguimos. Son las 11:15. Ustedes me dicen, ¿seguimos o no seguimos?
Yo creo que hay que descansar ya. Mire, Creo. es Sí, tarde. sí, Yo es sé tarde. que es tarde. Sí, y Felipe tiene un problema para continuar grabando. Ya, miren, hermano, bueno, lamentablemente hoy el internet nos jugó una muy mala pasada, pero mañana vamos a continuar. Yo no voy a enviar la presentación al grupo ahora, porque mañana vamos a continuar con los ejercicios, pero lo importante es que quedó claro que la segunda declinación tiene la misma desinencia del masculino y del femenino. Yo cómo sé si la palabra es masculina o femenina, el propio diccionario me lo va a decir. Así que mañana vamos a continuar. Le vamos a pedir a nuestra hermana Blaze, que está con nosotros, si nos puede despedir en la oración. Para hacer la Ya. tarea. ¿Verdad? Esa es la tarea. Yo voy a mandar al grupo lo que tengo que enviar, pero no voy a mandar toda la presentación, y ustedes háganla y me la envían por interno y yo se la reviso, ¿ya? Ok. Solamente hagan 3, ¿ya? Ok. Ya, oremos. Querido Padre, vamos delante de tu presencia en esta hora para agradecerte por la oportunidad que tú nos das de poder aprender este hermoso idioma. Te pedimos que nos sigas dando siempre sabiduría y entendimiento para poder comprenderlo. Ahora en este momento nos disponemos ya para prepararnos para descansar. Pedimos que tú renueves nuestras energías para mañana Amén. continuar en esta semana, Señor, que estamos tomados de tu mano y agradecemos por las instancias que nos das de poder compartir la palabra y aprender más de ti. Bendice este hermoso grupo, Señor, acompáñanos el resto de semana, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No, una pregunta. ¿Qué horario les queda mejor?